Hola hermanos, el día de hoy 30 de junio del 2022. Llegamos al final de este mes de junio, del mes del Sagrado Corazón, aunque ya les he dicho que en algunas ocasiones ha caído la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón a finales de mayo, como ocurrió en el 2008. Pero en fin, es el mes del Sagrado Corazón, lo terminamos. Pues para mi parroquia debe ser un momento de triunfo. Hemos llegado al final del mes de junio porque hemos tenido San Antonio de Padua, Sagrado Corazón de Jesús, Perpetuo Socorro. Hagan de cuenta los 3 templos de nuestra parroquia, pues hemos celebrado, creo que bastante bien, bastante dignamente, este tiempo de gracia que ha sido estas ferias patronales. Comenzará pues mañana el mes de julio, será primer viernes de mes de todas maneras, o sea que el Sagrado Corazón de Jesús no lo vamos a soltar todavía. Miren, hoy es día, es una fiesta entrañable, es una memoria entrañable, no es obligatoria. Es la memoria libre de los santos protomártires de la Iglesia romana. A ver, si el día de ayer hemos celebrado a Pedro y a Pablo, que son las columnas de la Iglesia de Roma y lógicamente de la Iglesia universal, hay que recordar siempre que ellos no fueron martirizados solos. Nos dice muy claramente en los anales Tácito, para hablar de un historiador pagano, que Nerón, alrededor del año 64, en su locura, empezó a perseguir a los cristianos, le metió fuego a la ciudad de Roma, él lo que quería era ampliar su jardín, y entonces el de su villa, el de su casa, y entonces, pues cuando el fuego se sobrepasó, le echó la culpa a los cristianos. Y entonces aquella plebs ingens, aquella plebe ingente, fue la que sufrió. No sabemos con exactitud cuántos fueron los mártires, o sea, deben haber sido una buena cantidad, porque incluso se llega a hablar de que les prendió fuego como que si fueran teas, ¿no? Y entonces los crucificó, los embadurnó de brea y les metió fuego, y estuvieron ardiendo, incluso se dice varios días, imagínense ustedes el nivel de locura de Nerón. Y bueno, y estos son los protomártires, o sea, los primeros mártires de la Iglesia de Roma, que junto con Pedro y Pablo forman este grupo de hermanos nuestros mártires que han dado la vida por el Señor y que nos preceden en el cielo. El martirio, sigo insistiéndolo, no me voy a cansar de decirlo, es una gracia que Dios concede a muy pocos, pero es una gracia importantísima que nos permite descubrir hasta dónde llega nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Bueno, vamos a la lectura del día de hoy. Todavía esta semana, hoy, mañana y pasado, vamos a seguir leyendo al profeta Amós. Ya la próxima semana comenzaremos a leer al profeta Oseas. Amós, capítulo 7, versículos del 10 al 17. En aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor. Tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy un pastorcito, cultivador de higos. El Señor me sacó de entre el rebaño y me dijo, vete y dile esto a Israel. La vocación, ¿no? Es decir, es que, aunque ustedes no lo crean, había profetas profesionales. Oigan, pero sí sigue siendo lo mismo hoy en día. Ahora hay apóstoles y profetas y gente que se da el título a sí mismo de esto y viven de eso y viven esquilmando a la gente, viven aprovechándose de ella. Alguno de ustedes dirá, padre, ay, ustedes los sacerdotes no hacen una cosa similar. Quisiera creer que no. Es decir, puede ser que haya abusos, evidentemente, de parte de algunos. Espero yo nunca cometerlos tampoco y que nunca se sienta así. Esto no es un negocio, oigan. Es decir, miren, si lo vemos objetivamente, ¿no? Decir las cosas, decir la verdad y tratar de decir lo que Dios quiere que digamos y ayudarle al pueblo a vivirlo, empezando nosotros por ser testigos de eso, no es la cosa más agradable, oigan. Muchas veces, platicando con algunas personas de confianza, ¿no? Uno cae en cuenta, de repente, en otro camino
camino, no digo en otra profesión, porque el sacerdocio no es una profesión, es una vocación, pero viviendo en otras realidades tendría uno menos dolores de cabeza. Claro que si mi abuelita no estuviera muerta, estaría viva. O sea, es decir, yo no puedo saber lo que no estoy viviendo. Ya son 25 años de ministerio, entonces, pero sí se lo digo. O sea, esto no es para enriquecerse, esto no es para acumular nada, esto no es para ganarse el aplauso de la gente, Madre del Señor Jesucristo. Todo lo contrario, oigan, las críticas, por el solo hecho de ser sacerdote, hagan de cuenta, por el solo hecho de ser, me miran con este cuellito y inmediatamente le caen a palos a uno. Habrá siempre amasías y jeroboanes, ¿verdad? Gente que lo manda a callar a uno, gente que le dice, mira, no digas eso, estás hablando en contra del gobierno, estás hablando en contra de fulano, estás sangrando, ay Dios mío. Y nadie está hablando en contra de nadie, estamos hablando a favor de la vida, de la justicia, de la verdad, del sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Vivir el evangelio de manera radical, de manera concreta, no buscando, insisto, el reconocimiento, el aplauso, las lisonjas, no, sino buscando hacer las cosas como se deben. Pues Amasías recibe su buena tajadita, su par de rasuraditas, por andar ahí queriendo callar. Y ya les digo, pero padre, pero Amasías es sacerdote en Betel. Sí. Muchas veces, incluso dentro de la misma iglesia, encontramos hermanos que lo quieren callar a uno. Insisto, una cosa es que lo quieran aconsejar, una cosa es que tener cuidado con esto, mira, tal vez habría esta manera de decirlo. Eso es correcto, ¿no? Claro, eso es la corrección fraterna. Pero cuando lo quieren callar a uno o lo mandan a callar a uno, ya es bastante distinto. El Evangelio. Entramos al capítulo 9 de Mateo. Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 cosas con este texto. Regresa a Cafarnaúm, su ciudad. Hombre, pero Jesús es de Nazaret. Es que el centro de operaciones va a ser Cafarnaúm. Ese va a ser el lugar de donde va a partir toda la misión. Vuelve siempre a Cafarnaúm. Uno adopta, ¿no?, lugares, aunque no sea el lugar donde uno ha crecido, donde uno ha vivido eternamente, digamos, o de donde nació. No, sencillamente piensen en los misioneros, ¿no? Yo pienso en los hermanos sacerdotes y religiosas que han venido a mi país. Óiganme, terminan siendo más patriotas que nosotros mismos, oigan. O sea, terminan con un amor al país, a nuestra gente, envidiable. Y muchas veces dicen ustedes que tanto se critican y nosotros por qué nos gusta vivir aquí, por qué nos gusta servir aquí. Y tienen razón. Jesús, Cafarnaúm es su centro de operaciones. Luego, este paralítico, segundo punto, es similar, ¿no?, como les diría, a los relatos en el Evangelio de Marcos y de Lucas de aquel que abrieron un boquete en el techo y lo bajaron. Entonces, muy probablemente se refiere a esta realidad, ¿no? Porque Jesús está ahí y la reacción de los que lo están viendo es similar, es un paralelo, digamos, de lo de Marcos y de Lucas. Y bueno, el paralelo en este caso es muy particular. Yo me quedo con la imagen, porque se los hablé el día del Sagrado Corazón de Jesús, hace prácticamente una semana, ¿no?, cuando hablábamos del corazón. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Ya les digo, el corazón no es el lugar de los sentimientos en la cultura judía, es el lugar del raciocinio, es el lugar del discernimiento, es el lugar de las decisiones, de la voluntad. Por eso, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Algunos de nosotros tenemos el corazón bastante podrido, bastante torcido, porque pensamos mal, no porque tenemos malos sentimientos. Eso es el romanticismo francés, hacer corazoncitos con flechitas y las iniciales del nombre tan lindo. No. O sea, es el tomar decisiones, se toman con el corazón. Yo sé que algunos, no, padre, se toman con la cabeza, hay que pensar antes de actuar. Bueno, el judío dice, se toca el corazón y dice, voy a pensar antes de actuar. Y esto es lo que a veces nos hace falta, porque la gran conexión, el lugar donde se decide, es el lugar donde nos conectamos con Dios, es el lugar donde conocemos su voluntad y donde seguimos su voluntad. Por eso,
Si no tenemos un corazón que discierne, un corazón que es capaz de adecuar su vida a la voluntad de Dios, terminamos siendo críticos de cualquier acción, incluso cuando se trata de una acción buena. Y terminamos, como les diría, demonizando lo que deberíamos de reconocer como acción de parte de Dios. Pidamos un corazón puro, pidamos un corazón según el Señor. Les invito a hacer oración. Señor, tú eres el más grande, el más comprensivo, el más amoroso. Tú muestras tu poder con el perdón y la misericordia, nunca con la venganza y la violencia. Cierras los ojos a nuestros pecados para que nos arrepintamos, porque somos tuyos, nos llevas en tu corazón y quieres que tengamos vida, vida abundante. Gracias por salir a nuestro encuentro en las personas que nos aman y en las necesitadas, en los acontecimientos que nos hacen llorar y reír, en tu palabra y en los sacramentos. Que sepamos acogerte con alegría para que tu mirada nos conquiste y tu amor nos impulse a compartir. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de los santos protomártires de la Iglesia Romana, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues hombre, es jueves, el último día del mes de junio, hay que ir, momentito de oración delante de Jesús Eucaristía, delante del Santísimo, nos viene muy, muy bien a todos. Feliz jueves para todos.